pues es que yo creo que es una característica bastante habitual de muchas novelas, esa mezcla de géneros. Normalmente siempre hay una base, un género que sirve de base para que los otros se vayan añadiendo. En este caso es el policíaco, porque me parece que bueno, el género policíaco es el vehículo más eficaz y que más éxito tiene narrativamente, y lo tiene precisamente porque se presta a que se le añadan otras capas. En este caso pues es una mezcla de eso, de novela policíaca con novela histórica. Tiene una base histórica que bueno, que es casi tan importante como la propia trama policíaca, y luego tiene pues añadidos de eso. Estamos hablando de un periodo de guerra, de novela bélica, de novela de espías, y yo, bueno, no lo digo yo, es que me lo dijeron algún amiguete cuando lo leyó, que bueno, que parece en cierto modo un western. En concreto me dijeron, parece una película de Clint Eastwood, y dices, bueno, me lo dijo un amigo y un poco de coña, pero dices, joder, pues qué halago más chulo, ¿no? Ojalá se parezca a una película de Clint Eastwood. Sí, estamos en el momento de la capitalidad republicana de Valencia. En noviembre del 36 el gobierno se traslada apresuradamente a Valencia porque bueno, estaban los fascistas a puntito de entrar en Madrid, con lo cual hacen un repliegue estratégico y en 3 días se monta la capital de la República, que fue durante casi un año, que fue Valencia. Y bueno, pues en Valencia se da como la mezcla están los máximos organismos republicanos, están todos los ministerios, están los funcionarios y digamos esa corte de los milagros que acompaña siempre a un gobierno, pero están también pues los espías, los traficantes de armas, lo peor de cada casa, ¿no? Entonces bueno, digamos que de ese choque, de esa efervescencia, pues surge un poco la trama de la novela. Sí, bueno, el protagonista es el Chino Mateu, que es pues un personaje. Es una novela de protagonista, está casi toda narrada, no toda, pero la mayor parte del relato es a través del protagonista, que es el Chino Mateu, que es un hombre que ha sido militar, ha sido policía también, y lo último que hizo fue reengancharse al ejército cuando se produjo el golpe de Estado, y se dedicó a defender Madrid en los primeros días y resultó herido y resultó mutilado. Digamos que cuando empieza la novela él vuelve de recuperarse de sus heridas y se está tratando de reincorporar un poco también a la vida, porque ha estado como en un limbo, en una clínica de rehabilitación, y le llaman para hacerse cargo, o sea, le llaman del Ministerio de Gobernación, que es lo que sería actualmente nuestro Ministerio del Interior, para que se ocupe del asesinato de una funcionaria republicana, ¿no? Y digamos que bueno, pues le vamos acompañando a través de su investigación. Lo que parecía un asesinato tiene más ramificaciones, se produce un robo vinculado al asesinato, un robo del patrimonio artístico nacional, que en aquel momento estaba en Valencia, pues se había trasladado muchos cuadros al Museo del Prado, y bueno, pues no te voy a contar el final. Bueno, digamos que está la víctima del asesinato, que es una mujer bastante atípica para la época. Es una mujer que habla y escribe francés, inglés, con lo cual está destinada en el Ministerio de Propaganda. Se dedica a hacer reportajes para la prensa extranjera, en fin, es digamos que una pequeña joya de la burguesía republicana, ¿no? Una chica joven, guapa, y que estaba demostrando su valía como propagandista de guerra cuando resulta asesinada, ¿no?
Ella se llama Elvira Olaya y tiene pues mucho protagonismo a lo largo de la historia también. Bueno, es que digamos, va tan encajada una cosa con otra que a mí me resulta muy difícil distinguir. O sea, el tema te condiciona la manera de contar. O sea, quiero decir, el qué te condiciona el cómo, y ya sabes aquello del fondo y la forma que al final se hacen novios. O sea, van de la mano, y yo creo que los textos y las películas que funcionan es cuanto mejor encajas esas dos digamos, capas de la narrativa, ¿no? Sí, bueno, es que claro, es que hay muchas historias de la guerra por contar, la inmensa mayoría. Digamos que se ha focalizado en lo más llamativo, que fue la resistencia de Madrid a lo largo de toda la guerra, que fue en efecto una resistencia heroica y a la vez menos heroica, porque había como un mundillo en Madrid de la quinta columna, del espionaje soviético también, o sea, de la guerra dentro de la guerra que había en el frente republicano. Se reproducía en Madrid, y en este caso en Valencia como capital, donde estaban los órganos de poder, pues esa guerra estaba también muy abierta, la guerra entre comunistas y anarquistas, porque los que estaban en el gobierno eran los socialistas, pero lo estaban con el apoyo de los comunistas, también de los anarquistas, pero estos dos bandos estaban a matar, nunca mejor dicho, se mataban entre ellos. Vamos a ver, es que antes hablábamos del tabú que sigue representando la guerra civil en muchos aspectos, y en el aspecto creativo tanto o más. O sea, quiero decir, parece que hay muchísimas novelas y muchísimas películas, y yo siempre que me lo dicen, a ver, dime 5. Nadie te dice 5. Todo el mundo te dicen 2, 3, pero ya, para. O sea, no hay tantas. O sea, realmente no hay tantas, y lo que pasa es que sigue siendo un tema muy doloroso, sigue siendo un tema muy resbaladizo en el aspecto político, y hay como una voluntad más o menos determinada de obviarlo. Entonces, al contrario, yo no me planteé escribir una novela sobre la guerra civil, sino que me llamaba mucho la atención ese periodo en que mi ciudad natal había sido capital de la República. Y un poco me puse a bucear en las fuentes, y te pones a bucear en las fuentes de un periodo, pero es inevitable ocuparte prácticamente de la guerra de cabo a rabo. Y entonces descubres unas cosas que no sabías, ¿sabes? Y que... Claro, es que, no sé, yo me considero una persona medianamente culta, soy universitario, tal, estudié la guerra en su momento. Yo era un absoluto ignorante. O sea, antes de ponerme a documentar en serio, no sabía la mitad de la mitad, ¿sí? Sabía que Franco se había alzado y sabía cómo había ido la guerra más o menos, y que mi familia había perdido la guerra, y sabía poco más que eso, ¿sabes? Y al hilo de bucear en las fuentes originales, pues un poco vas reconstruyendo, vas atando cabos de aquella historia que contaba el abuelo, aquella historia que contaba la yaya, ¿sabes? O sea, vas poniendo capa sobre capa, y dices, no, sabemos muy poco. O sea, hay tanto que contar todavía de aquel periodo. Yo no puedo hablar por otros escritores, pero en mi caso, digamos que la historia me iba dando los peldaños de la narración. O sea, quiero decir, porque es un periodo tan rico en acontecimientos que bueno, que es que lo tenías todo servido, ¿sabes? Simplemente había que coserlo. Entonces, yo he procurado ser fiel al espíritu histórico, pero tampoco tener las manos atadas. Es decir, si he tenido que cometer alguna inexactitud, la he cometido a conciencia, porque quiero decir, porque me parece que ya ha pasado el suficiente tiempo como para no ser
O sea, no tener que narrar conforme al tenor estricto de la historia, tenor estricto que no es tal, porque la historia siempre depende de quién te la cuente. ¿Sabes? Los historiadores de la guerra cambia mucho leer a uno a leer a otro, ¿sabes? Entonces, bueno, se ha tratado, pues eso, de encajar una ficción dentro de la historia real. Luego hay como costurones y costurones que, bueno, que yo creo que juegan a favor de la novela, pero eso ya lo tienen que decir los lectores, no el autor. Intento conjugar, lo que pasa es que, bueno, yo escribo muy, o sea, mi escritura literaria está muy influida por mi trabajo como guionista, porque, bueno, me preocupa mucho la estructura, porque sé que de la estructura depende que, sobre todo, el interés del lector. Luego, pues, estás de alguna manera más acostumbrado a dialogar con fluidez, por los diálogos que escribes para la pantalla, y bueno, todo eso de alguna manera se refleja en la novela, pero también hay como peculiaridades dentro de un tipo de narración y otra, que uno como guionista intenta olvidar su parte de guionista. Por ponerte un ejemplo, tú escribes una película y tienes muy presente el axioma de los americanos de si en el minuto 5 no has enganchado al espectador, pues chaval, lo tienes fatal, porque se te van a levantar y se van a ir, ¿sabes?, a comer palomitas a otro sitio. Digamos que a la hora de contar una novela, bueno, yo confío en que el lector me dé 10 páginas, eso sí, en la página 10 intento que esté ya enganchado, ¿sabes? Pero bueno, digamos que tienes unos recursos que no tienes en el audiovisual y viceversa, ¿no? Es como el manejo del tiempo, ¿sabes?, en el audiovisual y en la literatura. Pues en la literatura tú puedes escribir 2 meses después, y para hacer eso en cine o en televisión tienes que cogértela con papel de fumar. O sea, es muy difícil hablar del tiempo que pasa en pantalla. Por eso te digo que cada medio tiene sus peculiaridades, sus virtudes y sus efectos a la hora de contar, y bueno, esto, como tú bien dices, se trataba de conjugar. Es que ya te digo, es una novela muy de personaje, y es un personaje que es un tío muy difícil de matar. Entonces yo lo dejé vivito y coleando, para bien y para mal, al Chino Mateu, y ya se me ha enganchado y tengo que seguir con él, no me queda más remedio.